FN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. N político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos y qué gusto de que nos acompañen este día de hoy para iniciar la semana con esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su compañía esta mañana. Saludo con mucho gusto, como siempre, a John Espinosa. Feliz lunes, por supuesto, a Antonio Carpio de igual manera, un placer saludarlos, sin duda. Rufino González Cruz también está ya con nosotros. Oiga, pues empecemos porque hay varias informaciones interesantes que compartirles esta mañana. En el ámbito local, saludos, mi estimado Rufino González Cruz. En el ámbito de lo local, por supuesto, ya estará usted enterado, fue asesinado aquí en Tijuana este hombre llamado Mariano Soto, que tenía un portal donde opinaba y compartía algunas informaciones, más que nada de tipo policíaco. Fue asesinado a tiros ahí en la colonia 20 de noviembre. En un segundo intento exitoso, porque como usted recordará y se lo compartimos aquí con toda oportunidad en su momento, Mariano Soto había sido recientemente objeto de un atentado, recibió algunos disparos y salvó la vida. Sin embargo, no tuvo la misma suerte este fin de semana, ayer tarde, por cierto, donde algunos sujetos lo alcanzan, se desconoce si lo venían siguiendo como aparentemente ocurrió, y ahí fue asesinado a tiros, no hay mucha información. Mariano Soto purgaba una sentencia por extorsión, eso le permitía estar libre entre semana. Y debía presentarse para su encierro en la penitenciaría del estado porque fue encontrado culpable de utilizar ese espacio, ese portal en Facebook para extorsionar a algunos empresarios, y se le prohibió incluso seguir publicando, lo que desobedeció. Se salvó de estar encerrado los fines de semana porque bajo el argumento de la pandemia se consideró que era más seguro para todos pues que él no fuese encerrado como otras personas que estarían en una condición similar. Finalmente, Mariano Soto, que recientemente, le insisto, estando en esa libertad parcial, fue atacado a tiros hace más o menos un mes, una cosa así, y finalmente fue alcanzado por su destino. Este hombre manejaba una página llamada Tijuana Sin Censura, desde la que insultaba y denostaba a muchísima gente. Era majadero, esa es la verdad. Era un usurpador, era alguien que se hacía pasar por periodista sin serlo, y en el colmo de los acontecimientos, este sujeto logró, todavía no tenemos claro el modo, logró ser protegido por un sistema federal que fue diseñado para proteger verdaderos periodistas y defensores de los derechos humanos.
Él se hacía pasar por defensor de derechos humanos y además periodista, pero encontró eco y fue protegido por el mecanismo el cual le pagó la renta de un sitio en la Ciudad de México y seguridad personal, lo que provocó que el gremio periodístico de Baja California reclamara al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, por haberle otorgado sin justificación alguna esa protección a este hombre que se sabía desde hace mucho se dedicaba a la extorsión, pero bueno, finalmente surgió un caso que se le pudo acreditar y fue sentenciado por eso y cumplía sentencia por este asunto. No es una celebración, lo que estoy haciendo es simplemente una descripción para efectos de contexto de lo ocurrido sobre este personaje. Lo que nos llamó la atención sobremanera, quiero decirlo, fue una respuesta francamente inusual del gobierno municipal. Emite un posicionamiento inmediatamente, momentos después del asesinato, a través de la Dirección de Comunicación Social. Y el gobierno municipal solicita a la Fiscalía General de Baja California la investigación puntual y concreta respecto a este hecho. Reiteramos la importancia de trabajar en coordinación los tres niveles de gobierno para atender esta problemática que afecta a todo el estado, dijo este breve mensaje publicado por el gobierno de la ciudad en un llamado que francamente nos pareció fuera de toda lógica y toda razón. Esa es la verdad, ¿no? Porque ¿cuántas veces ha visto usted, dígame, que el gobierno municipal emita comunicados de esta naturaleza, posicionamientos de esta naturaleza, en el caso de los otros asesinatos, y hoy lo haga con una prontitud que sorprende en el caso de este bloguero, que además, le insisto, era un delincuente probado, sentenciado, se lo estoy diciendo, si no fuese delincuente porque la ley lo definió, yo no le estaría llamando como es. Y no celebramos el asesinato de Mariano Soto, por supuesto que no. Suponíamos que podía ocurrir en algún momento, sí. Y hay quienes están muy molestos con el colectivo de periodistas Baja California, llamado Yo Sí Soy Periodista, que surge justamente ante la necesidad de hacer un deslinde respecto de sujetos de usurpadores, para decirlo con toda franqueza. Pero el resultado es ese. Finalmente, anticipábamos que podía ocurrir algo así con Mariano Soto. Tristemente, en esta ciudad siguen generándose condiciones de inseguridad tales que hay espacios de impunidad para delincuentes de crimen organizado, pero también para algunos que en la periferia de ese fenómeno lucran con el tema o usan el tema o llegan a entablar relación con delincuentes, como es el caso de este hombre que en algún momento aceptó que él tenía relación con delincuentes de ese tipo, porque de ahí obtenía directamente las informaciones que publicaba en su blog. Yo no le voy a mostrar, por supuesto, las fotografías de este hombre, de cómo quedó Mariano Soto, que además no son imágenes tan sangrientas ni brutales, pero finalmente no tiene caso que se las comparta, solo le comparto la información, porque el hecho informativo es ese, en estricto sentido, y así se lo publicamos, se lo compartimos aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Hay que decirlo con toda puntualidad, insisto, no es de celebrarse la pérdida de la vida de una persona. Alguien podrá decir que estoy haciendo leña del árbol caído, que no es correcto hablar de los muertos, pero mire usted, ese es el hecho y el dato duro histórico que le quiero compartir para que tenga usted información de contexto sobre
quién fue este personaje asesinado finalmente este fin de semana. Muy amigo y asociado, por cierto, de este señor que se hace llamar Comandante Cobra, que es un tipo violento, que es más o menos por el estilo, ¿no? Claro, la diferencia es que este señor que se hace pasar por defensor de derechos humanos y periodista, y además Rambo, es que este último tiene aparentemente mucho dinero, esa es la diferencia, ¿no? Pero en cuanto al manejo y al lenguaje y al estilo, prácticamente iguales. Ni hablar, qué pena. Descansa en paz, Mariano Soto. En fin, pasemos a otro tema. Yo saludo a Israel Núñez Acóatl. Pregunta, ¿tienen miedo los periodistas de Tijuana? Don Israel, pues no exactamente. La verdad es que, mire, los periodistas sabemos que hay riesgos cuando se ejerce esta profesión. Vivimos tiempos muy complicados en Tijuana, quienes hemos cubierto incidentes muy violentos en el pasado, en aquella década trágica y sangrienta. Llegamos a temer por nuestra seguridad, sí, efectivamente, un efecto natural, por supuesto. Tomábamos las precauciones del caso, sabíamos que estábamos pisando terreno delicado, pero valoramos siempre, y estoy hablando de la experiencia que le puedo resumir aquí, don Israel, eh, porque conozco el trabajo de los compañeros del gremio y movidos básicamente por el único interés de informar sobre los hechos ocurridos. El solo hecho de informar ya había generado muchísimo riesgo para los compañeros del gremio. El riesgo es mayor en la medida que algún compañero decide profundizar un poco más, investigar un poco más, y en ese tenor, pues cada quien asume sus riesgos, por supuesto. El miedo, sí, lo conocemos, nos acompaña en algunos momentos muy particulares, pero es también el miedo uno de los mejores acompañantes que podríamos tener en el ejercicio de un trabajo tan delicado, que no se compara, por supuesto, como el que ejercen los policías, ¿no? Quienes también sienten miedo. Y qué bueno que lo sienten, porque si no fuese por el miedo, no serían lo suficientemente precavidos. Ellos y nosotros nos preparamos para enfrentar esta realidad, ellos en representación de la autoridad, nosotros solamente en representación de los medios de comunicación para cumplir una tarea. Los policías para reprimir con el apoyo de la ley los actos delictivos, y los periodistas para cubrir, documentar e informar. Pero el miedo es buen consejero, ayuda a introducir en este trabajo la prudencia, aunque, bueno, finalmente a veces dentro del gremio, hay que decirlo también, habrá quien no siempre es prudente, pero en términos generales, eso es lo que distingue al gremio periodístico, un gremio muy entrón, muy chambeador, no se raja, yo le quiero decir, y quien decida dar un paso atrás en el gremio lo entendemos, y tiene nuestro respaldo, porque entendemos también que nadie está obligado finalmente a llegar hasta ese extremo en aras del trabajo, y de lograr el objetivo de comunicar y de informar. Son decisiones personalísimas que cada quien toma. Pero si lo pregunta el amigo Israel por lo del fideicomiso de protección a periodistas, nace justamente como exigencia de los periodistas de este país, por la simple y sencilla razón de que en los últimos años hubo tal violencia contra el gremio periodístico tan solo por publicar las cosas ocurridas, y también un riesgo frente a policías ligados al narco,
que se consideró necesario que se crease este mecanismo de protección. Por lo mismo, pues, porque hubo ya muchos muertos de por medio y el gobierno había sido incapaz, sigue siendo todavía incapaz de garantizar la seguridad personal de los periodistas. Entendemos también que difícilmente podríamos pretender o aspirar a que nos acompañe permanentemente una guardia de agentes federales o militar. Pues habrá quien diga, oye, ¿y con qué derecho los periodistas tienen protección, una protección que no tenemos los ciudadanos, así personalizada? Entonces, es una combinación pues entre prudencia personal, pero también la necesidad de que el gobierno responda y garantice la protección de quienes ejercen una tarea de servicio comunitario, de servicio social, como la del ejercicio periodístico. Por eso se creó, pero bueno, nunca falta pues un pelo en la sopa y la prueba de que no era un mecanismo perfecto es que este sujeto logró la protección del mecanismo, pero además tenía otros defectos este mecanismo sin duda, que por cierto ya va a desaparecer porque lo decidió la administración del presidente López Obrador, y de esto le vamos a comentar un poquito más en unos minutos. Mar Rodríguez, lamentable lo del señor Soto, independientemente de su trayectoria, dice Mar Rodríguez. ¿Es segura Tijuana para los reporteros o periodistas? Es tan segura como para los ciudadanos, mi estimado Israel, ¿no? Así, el mismo riesgo que todos corremos en la calle, en cualquier momento, en una crisis de inseguridad como la de hace una década. Le quiero compartir que a nosotros como periodistas nos tocó cubrir cosas que no buscamos, acontecimientos que se dieron sorpresivamente a plena luz del día y en sitios muy céntricos. No los buscamos, ¿no? Yo he cubierto muchas balaceras, cubrí muchos acontecimientos violentos de esa naturaleza. En algunos de ellos me tocó estar presente todavía, llegar cuando todavía estaban agarrados a tiros en la balacera del mercado de Todos, el mismo mes que mataron a Colosio, ahí donde murió un comandante de la Judicial Federal y murieron algunos sicarios, incluso extranjeros, e iban custodiando a El Tigrillo, Arellano Félix, y me tocó quedar en medio prácticamente desde el inicio de la balacera porque yo elegí cubrir el incidente. Cuando hay acontecimientos de esta naturaleza, uno regularmente decide, cubre, pero hay otros, era tal la magnitud, el tamaño de la inseguridad que se producían a cualquier hora del día en aquellos años. Y nos tocó, personalmente a mí me tocó estar en lugares y en el momento en que se presentaron hechos muy violentos, ejecuciones, por lo menos media docena de incidentes en el sitio donde yo estaba. Y yo le quiero decir que yo no andaba en una colonia de mala muerte, en un nido de vagos o en una guarida de delincuentes, no, en lugares céntricos de esta ciudad. Así que me tocó correr la misma suerte y el mismo riesgo que los ciudadanos que estábamos ahí. La diferencia es que mientras los ciudadanos en ese tipo de incidentes suelen correr, alejarse del sitio, los periodistas hacemos todo lo contrario. Nos acercamos al sitio lo más cerca posible para tomar video, tomar fotografías, atestiguar los hechos para después compartirlos en los medios que representamos. Pero hay riesgos en Tijuana, sí, claro que los hay. Para el ejercicio del periodismo, sí. Incluso riesgos de represión desde el gobierno, sí, por supuesto.
Y eso no ha cambiado ni siquiera en estos gobiernos de la 4T, donde se ha promovido un linchamiento contra medios de comunicación así agarrando parejo, ¿no? Sin distinción alguna. Y esto también lo hemos denunciado y lo hemos señalado de manera reiterada. Y no importa quién sea, quién esté en el gobierno, la violencia no se justifica, venga de donde venga, no es justificable. Por eso la denunciamos y la señalamos sin importar el origen, ya sea del narco o sea del gobierno, o sea de grupos como el de estas chicas, las feministas enfermas. Sí, las estoy descalificando, perdóneme usted, no merecen otro calificativo, ¿no? Son mujeres agresivas, violentas, que justifican con el ejercicio de la violencia la defensa de una causa que es muy justa y no le ayudan a su causa, francamente, apelando a actitudes de violencia y de agresión, ¿eh? Y menos contra los periodistas que no cometen ningún delito, y cuyo único trabajo es solamente ser testigos para documentar e informarles a todos ustedes sobre sus actividades cada vez que salen a marchar y a manifestarse válidamente, porque están ejerciendo un derecho constitucional y les asiste por completo el derecho constitucional de expresarse. Lo que no se vale es la violencia contra nadie. Y como gremio, los periodistas no la toleramos, no la permitimos, no la podemos felicitar, por supuesto, ni podemos transigir ni tolerarla. Así de simple, en estas cosas no puede haber medias tintas, ¿no? O somos o no somos, o somos periodistas o nos dedicamos a otra cosa, punto. Mau Garcés. Mau Garcés. Caramba, ¿se fija usted? La expresión de intolerancia. Es la primera vez que esta persona eh, participa en este espacio para hacer un señalamiento, un insulto de esta naturaleza, ¿no? Bueno, evidentemente es alguien que ingresó para agredir y eso me da todo el derecho de borrarlo y bloquearlo. Tan tan, ¿no? En este espacio privilegiamos el respeto, por supuesto. Y va. Como va, como hay que decir las cosas. Enrique Osuna, tocayo, bienvenido. Saludos. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buen día, saludos. Ramiro Vázquez. ¿Y para qué la entrevistan? Ah, ya. Es que alguien preguntó. Israel Núñez dice, ¿ya entrevistaron a la mamá de Mariano Soto? ¿Y para qué la entrevistan? Dice Ramiro. Pues sí, efectivamente. No hay nada que hablar con esa pobre mujer que está sufriendo las consecuencias de los actos de su hijo, ¿no? Digo, una madre no sabe, ni entiende, ni necesita entender las razones y los argumentos. Lo único que hace válidamente es dolerse de haber perdido un hijo. Eso aquí en China me parece que es exactamente igual, ¿no? No le pide usted razones a una madre. La pérdida de un hijo siempre es es devastador, pues. Siempre será su hijo, nunca dejará de ser su hijo. Y además su hijo querido, tiene todos nuestros respetos. Yo no sabía que tenía una madre. Pues si la tiene, nuestro respeto para la señora, por supuesto. Norma Martín, es que el tal Mariano
culpó al gobierno municipal de su muerte en un video. Se apresuraron porque era una persona sin credibilidad y, como usted dice, un vil delincuente que tenía... Sí, claro, por supuesto. Pero este hombre, le quiero recordar, sin el menor rubor, ¿no? Porque era un barbaján. El día que lo atacaron a tiros hace más o menos 2, 3 semanas, era tan majadero y era tan, ¿cómo le digo? Francamente no sé qué calificativos le puedan quedar a una persona que era capaz de agredir, como lo hizo con los médicos que solo querían salvarle la vida en un hospital. Los insultó, les dijo hasta que se iban a morir y los mandó a la gomita y se fue corriendo a la Cruz Roja. Y aún en la Cruz Roja se atrevió a insultar y vea ustedes qué nivel de personaje, que estando incluso en esa circunstancia difícil, transmitía en vivo todo esto que yo le estoy diciendo. Nosotros como periodistas seguimos esa transmisión, tenemos que ir a todas nosotros para tener más elementos de juicio antes de hablar. Y el señor no se detenía para insultar y maltratar y humillar, como si no valiera nada, la persona que estaba frente a él y que tiene la vocación de salvar vidas. Y estoy hablando del personal del Hospital de la Cruz Roja, que lo único que quería era atenderle, ¿no? Así, de ese nivel era este Barbaján. Entonces, ¿qué le puedo decir? Lo mismo hablaba de los gobiernos y de las personas, ¿no? De la esposa del gobernador anterior, a quien insultaron de una forma increíble, ¿no? Sin el menor respeto y consideración, primero a su condición de mujer, ¿no? Por el hecho de ser esposa del gobernador. Entonces, esta mujer que sí, hoy me dirán, pues era una delincuente, hoy la están investigando por desvíos. Bueno, en el supuesto de que así sea, esperaremos a que la autoridad lo determine después de concluida la investigación y que la sentencie. Si es una delincuente, pues que la sentencien, por supuesto, y entonces nos habremos de referir a ella como una delincuente, como en el caso de Mariano Soto. Pero mire usted, este señor Mariano Soto, igual que el otro sujeto, llegaron a extremos nunca vistos aquí en esta ciudad, nunca vistos, se lo digo con todo conocimiento de causa, y lo hacían impunemente y nadie los asesinó por eso. Hoy lo asesinan unas gentes que suponemos se dedican al crimen organizado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La autoridad que investiga este asunto habrá de determinar los cómo, los porqués y los quiénes, si es que logra determinar quiénes. Y ya sabremos en su momento, y así se lo vamos a compartir aquí, por supuesto, pero pues, ¿cómo? ¿No? Así como. Juan Cabuto, ánimo al inicio de semana, claro que sí, saludos, seguirá en La Paz don Juan Cabuto, esperemos que sí. Luis Benito Barrón González, bienvenido, gusto saludarlo. John Espinosa, yo tengo miedo a que Morena se quede. Pues yo creo que se va a quedar por lo menos otra administración, señor Espinosa, y se lo tiene que agradecer a los partidos que no supieron hacer su trabajo, ¿no? Si ellos hubieran sabido hacer su trabajo, le aseguro que Morena no gana, ¿no? Pero ganó porque hay una población que respaldó esa propuesta. Entonces, habría que convencer a todos esos millones de mexicanos que votaron por Morena para que hoy lo hagan de otro modo. Pero pues dice, me gustaría saber quiénes son los periodistas acreditados en Baja California, dice Cristóbal Sandoval. ¿En qué sentido, amigo Cristóbal? ¿Acreditados en qué sentido?
¿O ante quién? No entendí la pregunta, si me lo aclara, con todo gusto le comento. En el ámbito de seguridad, ¿los periodistas o reporteros se sienten seguros con este nuevo gobierno de Baja California? Seguros, supongo que sí. No he visto ni conocido que haya condiciones que pongan en riesgo la seguridad y la integridad física de los periodistas. Pero ha sido un gobierno que no ha tenido precisamente el mejor trato para los periodistas, ¿no? Es un gobierno desde el que se descalifica el trabajo, se generaliza también, y se hacen afirmaciones que a todos nos consta y que ya hemos señalado en otro momento, por supuesto. Pero seguros, con este nuevo gobierno hay otro elemento en todo caso que tendría yo que comentar ahí, que tiene que ver con el crecimiento de la inseguridad pública en Baja California, el regreso del crimen organizado, su fortalecimiento y lamentablemente, en contrapartida, la ausencia de resultados contundentes frente a hechos como los de alto perfil, que son los homicidios. La autoridad nos podrá presentar cifras, y no estoy negando que sean ciertas, no, yo estoy asumiendo que son cifras reales, ¿no? En que señalan que algunos delitos han ido a la baja, lamentablemente hechos que, como estos de los de alto perfil, que más lastiman a la población y que generan una percepción y sensación de inseguridad, esos no. Esos han continuado y esos golpean enormemente y generan condiciones de impunidad. Y en este sentido, pues yo tendría que ser honesto y decir que en las condiciones actuales, no necesariamente eh, estamos libres de riesgo, ¿no? Esperemos que no. Se ocupan buenos candidatos en quien confiar la administración de la ciudad, que entiendan que están al servicio de la ciudad y el Estado. Ojalá encuentren y no quieran reciclar los mismos pretendiendo que les vamos a volver a creer, que les volvamos a creer, que demuestren lo que han hecho y tengan trayectoria que lo soporte. Así es, Normita, ¿eh? Finalmente se trata de eso. El gobierno tiene que convencer a los ciudadanos de que cumplió las promesas y de que está entregando resultados. Entonces, por eso es importante que uno esté atento, por ejemplo, a los informes de la autoridad. Hoy es lunes, por ejemplo, el alcalde de Tijuana, hoy le toca su primer informe de gobierno, el del primer año, y no sobra que nos informemos y que estemos atentos al informe del alcalde Arturo González para que hagamos nuestro propio juicio a partir de los datos que nos entreguen en la tarde, por supuesto que sí. Leti Flores, bienvenida. Saludos. Luis Pablo Esparza desde Mexicali, saludos, mucho gusto. Carlos B. Mares, impropio, eso era, impropio. Quiero suponer que se refiere a Mariano Soto, supongo. Barbaján, sí, Normita. Hay que decir las cosas por su nombre, porque pues de eso se trata, ¿no? No estamos aquí para andar maquillando ni ocultando cosas. Una pregunta interesante, dice Israel Núñez: ¿por qué se dice que hay reporteros que reciben línea del gobierno por el intercambio de un dinero también denominado chayote? Bueno, porque es algo inocultable. En la historia de este país ha habido periodistas, efectivamente, es decir, gente que se dedica profesionalmente al trabajo del periodismo, que han cedido a la tentación, que algunos trepadores también, oportunistas, que han encontrado un espacio en el mundo de los medios de comunicación, pero ingresó, como luego lo hacen delincuentes que infiltran las corporaciones policíacas desde la academia,
de policía específicamente. Siendo delincuentes, entran a la academia de policía con el propósito de convertirse oficialmente en policías, aunque son delincuentes. Bueno, en el medio periodístico también ha habido tristemente casos así, y los hemos conocido, y en el pasado a nivel nacional ha habido casos conocidos en el estado también, y hubo además condiciones generalizadas de corrupción, ¿no? Propicias para la corrupción, y pues hubo vividores que encontraron un modus vivendi extraordinario y les iba muy bien, vivían de alabar, o había unos todavía más cínicos que extorsionaban, amenazaban, ¿no? Y extorsionaban. O sea, o publico, o me das dinero o publico esto, ¿no? Bueno, es una realidad inocultable. Lamentablemente tiene razón don Israel, eso es parte de una realidad que hemos vivido en la historia política de este país, tristemente. Buen inicio de semana, Blanca Lilia, gusto saludarle, gracias por acompañarnos, sin duda. Héctor García, gracias. María Luisa Magaña, Luis Benito Barrón González, César Maldonado, ¿quién más? Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, por supuesto, bienvenido. Por aquí vi a alguien más. A ver. Gracias por sus participaciones esta mañana. Oiga, voy rapidito a la pausa y regreso. No tardo. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de CESPE en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado. Genera bienestar. Gracias por continuar con nosotros, son ustedes muy amables. Oiga, un asunto noticioso destacado este fin de semana es sin duda la gran concentración en el Zócalo capitalino. Una manifestación que empezó medio desangelada, promovida además por un sujeto muy, muy enfermo, Gilberto Lozano, de veras. Lo tengo que señalar porque es un personaje controversial. Es un barbaján el tipo, se lo digo en serio. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar algunos de los mensajes, de las expresiones que ha tenido en video en sus transmisiones. Está enfermo ese hombre, por lo que sea. Le fue mal con este gobierno o está convencido que este gobierno es lo peor que le puede pasar a México, y todo eso lo podemos entender, pero el manejo de este hombre, de veras, enfermo, Gilberto Lozano. Pero bueno, es mexicano, está en su derecho constitucional de expresar desacuerdos respecto de un político, de un partido, de un gobierno, y eso es lo que ha venido haciendo, ¿no? Ser un abierto opositor a los gobiernos de Morena y a los políticos de Morena, por supuesto,
y le insisto, en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Ahí ni vuelta ni duda cabe. Y en ese ejercicio constitucional ha sido uno de los principales promotores de este movimiento llamado Frena, un Frente Nacional Anti-AMLO, y ha logrado que se expresen y se reúnan, se junten todos aquellos que tienen algo que decir de este gobierno. Y así llegaron al Zócalo capitalino hace algunos días, pues una cantidad reducida. Pero luego el presidente de la República hizo una expresión que pues era evidentemente una provocación, ¿no? Les dijo, a ver, era una expresión provocadora que además podía considerarse una descalificación al movimiento, pues es como si le eche usted combustible a una hoguera, ¿no? El resultado fue el resultado a esa expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice, si juntan 100,000 me voy, ¿no? La puso muy barata y lo comentamos aquí el día que el presidente de la República usó esa expresión para referirse a la manifestación, ¿no? Es pues una audacia del presidente, está jugando con esto y el planteamiento pues fue un absurdo. 100,000 se los junta cualquiera. Por eso cuando lo dijo el presidente dijimos, bueno, pues de veras se quiere ir, ¿no? Bueno, pues efectivamente en el Zócalo capitalino se reunieron, por supuesto, mucho más que 100, casi 200. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del presidente de la República el día de hoy? Échenle ganas, dijo. Échenle ganitas, les dijo el presidente López Obrador a los manifestantes de Frena. Los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el año 2022, dijo. Pues en referencia a la consulta nacional que está programada para la revocación de su mandato. Y les pidió a los dirigentes del movimiento que vengan a dormir donde están las carpas frente a Palacio Nacional. Voy a mandar a poner una ramada para que se cuelguen unas hamacas, dijo el presidente, sobre todo para directivos del periódico Reforma, a quienes acusó de estar impulsando su destitución de la presidencia de México. ¿No? López Obrador dijo esta mañana en la mañanera que tenemos que animar a los de Frena para que le echen ganas. Y se refirió a Reforma, periódico Reforma, de esta forma que le comento, al afirmar que publicó fotografías trucadas para proyectar la imagen de que está el Zócalo a reventar. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador, quien ya trae de bajada al periódico Reforma, que como todos sabemos en este país, porque es una realidad, pues es un periódico de empresarios. Sí, por supuesto. Pero ya sabe que ha agarrado parejo el presidente de la República, ¿no? O estás con él o estás contra él. Y entonces, no obstante que el periódico Reforma ha hecho importantísimas contribuciones a este país con trabajos periodísticos realmente excepcionales. Se lo digo porque quienes nos dedicamos a esto leemos a la competencia y podemos tener elementos de criterio, de juicio, muy, muy precisos y muy informados para saber cuándo un medio de comunicación efectivamente está haciendo su trabajo o cuando está sirviendo a otros intereses. Y ciertamente Reforma tiene una agenda pues claramente proempresarial, eso ni duda cabe, pero ha hecho trabajos extraordinarios periodísticamente hablando, pero bueno, pues ya el presidente lo agarró de bajada desde el inicio de la administración y no lo va a soltar. Pero eso fue lo que dijo el presidente el día de hoy, échenle ganas. ¿No? Y se va a ir de la presidencia, claro que no se va a ir. ¿No? Eso también va a tener un costo. Ese tipo de juegos van a tener un costo para el presidente de la República, porque pues razonablemente hay un sector de los mexicanos
que no lo quiere. Pues nomás hay que voltear a la elección 2018 para ver cuántos millones votaron en su contra. Entonces, pedir que se junten 100,000 y él acepta renunciar, pues es una vacilada, por supuesto. Pero eso dijo el presidente de la República. Échenle ganas, dicen a los de Frena. Tenemos un presidente, qué cosas, ¿no? Sin duda especial. ¿Quién más está por aquí acompañándonos? Bueno, muchísimas gracias. José Enrique Ibarra Celaya, bienvenido. Saludos. ¿No? Piden investigar a Gilberto Lozano por promover magnicidio contra AMLO. Nos comparten Israel Núñez una publicación donde se hacen esas referencias a Gilberto Lozano. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Busque usted a Gilberto Lozano y escuche, con independencia de las ideas políticas que tiene y a las que todo mundo tiene derecho, por supuesto. El sujeto es un barbaján. Ha tenido expresiones francamente misóginas, homofóbicas, enfermas, de veras, ¿eh? Una cosa es estar molesto por acciones de los políticos y de los gobiernos y otra cosa tener expresiones, descalificaciones increíbles que he escuchado de este hombre. Pero bueno, pues allá, cada quien que con su pan se lo coma, ¿no? Oiga, yo le comparto otra información. Bueno, le informo que el gobernador Jaime Bonilla Valdés salió hoy de viaje muy temprano a la Ciudad de México a darle seguimiento a estos temas que ha estado gestionando, el de los autos chocolate y otros más que están pendientes y que han venido abordando con el gobierno federal, gestionando con la federación, y sobre las que se espera haya un resultado pues ya próximo, ya pronto, como en el caso de los autos chocolate, que parece que finalmente ya tendremos alguna respuesta, un proyecto de regularización, con todo y que existe una gran oposición dentro de algunas dependencias del gobierno federal, sin importar el color del partido que gobierne. El gobierno centralista tiene claramente una característica que no va a cambiar, ¿eh? Se la describo con una frase que ilustra la actuación del gobierno federal, independientemente de quién sea el presidente. Gavilán que agarra y suelta no es gavilán. Y el gobierno federal se maneja más o menos así, pero además, en este fenómeno de concentración de poder y de poder político y de poder económico y de facultades, pues este gobierno ha sido un campeón, ha promovido el centralismo como pocos, ha eliminado facultades, no es el único, el anterior también tomó acciones de esta naturaleza, pero imagínense, se supone que estamos frente a un gobierno de cambio que ya tiene 2 años al frente de la federación y en 2 años ha sido incapaz de soltar. Al contrario, cada vez más restringiendo a los estados, fíjense nada más. Y en el caso del gobierno federal y las necesidades de Baja California, pues pareciese que solo un gobernador como Jaime Bonilla ha logrado que le dediquen un poco más de atención al estado y todavía no han entregado los resultados que Baja California necesita, Esto de la garita de playas, no la garita, es la caseta de cobro de playas de Tijuana, es un asunto viejo, en el que reaccionó lento el gobierno federal.
lento. Finalmente cedió a las presiones, pero mire usted, le tomó 2 años decidirse a atender primero la demanda de los ciudadanos y luego las presiones con este estilo de gobierno que ha inaugurado Jaime Bonilla Valdés. Que les guste o no les guste, pareciese que logró un objetivo, por lo pronto llamar la atención de los señores del gobierno federal. Veremos si ese estilo le sigue funcionando, independientemente de que nos agrade o no, veremos si nos sigue funcionando para que los señores de las diferentes secretarías y direcciones de gobierno federal que intervienen en el tema de los autos chocolate cedan por fin y autoricen un programa de regularización de vehículos que por una parte le cierre la puerta a nuevos autos importados o introducidos de contrabando, pero que regularice los autos que ya existen en Baja California, para poner un poco de orden, como mínimo en materia de seguridad pública, según el argumento que más ha enarbolado esta administración estatal. Entonces, veremos qué nos dice el gobernador hoy a su regreso, por ahí como a las 6 de la tarde, que debe estar regresando, 5:30, 6. Y si no asiste a los... bueno, es muy posible que no asista al informe del alcalde Arturo González Cruz, va a ser un informe más bien en línea, entonces seguramente sí va a transmitir su reporte cotidiano al gobernador, muy factiblemente. Así que veremos qué novedades nos trae. Entiendo que nuevamente iba a viajar acompañado del secretario Mario Escobedo, el de Desarrollo Económico, que es el funcionario que más se ha involucrado en el tema, porque además es de su competencia, en el tema de los autos chocolate, entre otros asuntos que traen en agenda con el gobierno federal. Así es que a ver si nos traen buenas noticias, ¿no? Oiga, por cierto, le quiero compartir un asunto que ocurrió este fin de semana. Finalmente, como ya lo hemos comentado en otro momento, esta zona conurbada entre Tijuana, Rosarito y Ensenada, que es una zona pues muy propicia para la delincuencia impune, fue escenario de un enfrentamiento a tiros entre soldados, miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y algunos delincuentes, unos guachicoleros. Sucede que el personal de Petróleos Mexicanos detectó una caída en la presión del ducto en los límites entre Tijuana-Tecate, por allá por la colonia Nueva Tijuana, en la zona este. El ducto pasa, ya sabe usted, ¿no? Toda esta zona atraviesa esta zona que es semiurbana y alguna francamente es pues solamente cerros y cerros con matorrales. Entonces, en algunos de ellos matorrales muy creciditos que permiten a los delincuentes ocultarse con más facilidad. Bueno, pues cuando Petróleos Mexicanos detectó una caída en la presión del ducto, es porque alguien estaba ordeñando el ducto. La paraestatal avisó entonces a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para hacer algún recorrido y efectivamente llegaron justo a tiempo para alcanzar a los sujetos, a los guachicoleros, y se trenzaron a tiros. Fueron recibidos a balazos y las autoridades militares repelieron la agresión. Un presunto delincuente murió, otro fue herido. Ese es el resultado. Es una de las de cal por las que van de arena, porque rara vez ha sido posible que las autoridades lleguen a tiempo a un sitio de esta naturaleza donde están ordeñando un ducto de Petróleos Mexicanos, porque la extensión de terreno a la superficie de toda esa zona es tan grande, tan amplísima, a menos que tenga usted un dron, podría ubicar de inmediato a los delincuentes, o si hubiera mecanismos
electrónicos, monitores electrónicos para ubicar de inmediato el lugar donde se está haciendo la extracción de combustible. Es difícil detectarlos con rapidez y más complicado aún alcanzarlos en el lugar, porque un operativo de huachicol le tomará más o menos unos 10, 15 minutos tal vez, ¿no? Para la policía no siempre es tan fácil llegar a tiempo para estos lugares. Entonces, pocas veces vemos lo de este fin de semana, que las autoridades llegaron a tiempo, detuvieron a los delincuentes, los ubicaron, los enfrentaron y los sometieron. Bueno, pues a balazos, no hubo de otra. Uno de ellos muerto, el otro fue herido. Ese es el saldo, ese es el resultado de este incidente donde por primera vez en buen tiempo, es posible agarrarlos prácticamente con las manos en la masa, como se dice. ¿Quién nos acompaña? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Saludamos a Luis Benito Barrón González. ¿A quién más? Juan Fernández. De igual manera, muchísimas gracias. Gracias. Son ustedes extraordinarios. Muchísimas gracias. ¿A quién le va? ¿Ramírez Cuellar o Jade Kolpolensky? La moneda está en el aire. Le invito a leer la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés sobre este asunto. En su gustada columna trae algunos temas interesantes. Por supuesto, la sucesión en la dirigencia nacional de Morena es hoy por hoy un asunto de gran importancia. Está por decidirse quién encabezará los destinos de Morena y tendrá la responsabilidad de los trabajos político-partidistas rumbo a la elección del 2021, la primer gran elección de su tipo. Entonces, se lo comparto, tiene cosas muy interesantes. La puede usted, por supuesto, leer en www.afntijuana.info. También le alcanzo a compartir, antes de irme, un tema que seguramente va a molestar a algunos de los críticos de la administración de López Obrador, o le va a dar razón a algunos de los críticos de López Obrador, porque sucede que el Tren Maya va a terminar costando 17,000 millones de pesos más de lo que se estimaba en el mes de enero. Este proyecto, que fue de origen muy cuestionado por el daño que, según organizaciones ambientalistas, se provoca a esa región que tiene un ecosistema muy sensible y delicado. Bueno, ya sabe usted que al presidente de la República se le metió en la cabeza que ese proyecto era importante para promover el desarrollo de los mexicanos en el sur-sureste mexicano, que había que impulsar el desarrollo económico y social en aquella región porque estaban francamente para llorar las cosas allá para los habitantes de aquella región de México, y que en aras de mejorar las condiciones generales del país era importante ayudar a los que estaban todavía peor que nosotros acá en el norte. Y entonces él desde un principio se trazó en su plan este proyecto como un proyecto de gran derrama económica y beneficio social. El problema es que ha tenido que remar contra la corriente por los cuestionamientos de sectores del medio ambiente, pero también de los profesionales de la arqueología, porque hay en esa zona vestigios arqueológicos de enorme importancia para la vida nacional, y este proyecto estaría afectando la zona. No obstante, el gobierno federal siguió adelante y hoy lo que tenemos como un hecho es que
Esta obra ya tiene un costo total de 321,000 millones de pesos. Más, pues, ¿no? Casi 17,500 millones de pesos más de lo previsto en enero de este año. El Tren Maya, usted lo recuerda seguramente, tendrá un recorrido de 1,512 kilómetros, 62 kilómetros adicionales al diseño previsto originalmente. Y esto, pues automáticamente eleva el costo. Ya cuesta más el proyecto y esto lo hace menos rentable, pero bueno, el gobierno federal ya dijo que el proyecto va porque va. Según la información del propio Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de la Secretaría de Hacienda, muestra el valor presente neto del tren y este valor habría bajado de 206,000 millones de pesos a 189. Es el valor de... El costo es el que se disparó, por supuesto, y las modificaciones que se estuvieron haciendo al proyecto finalmente encarecieron la obra hasta ese extremo. Y todavía estamos por ver qué tanto más podrá encarecerse. Hay factores en los costos que ya estaban más o menos previstos. Los diseñadores del proyecto saben que hay eventualidades en materia de costos, sin embargo, bueno, pues se han presentado costos todavía adicionales a los previstos. Y como el proyecto va porque va, porque ya lo dijo el presidente, es decisión del presidente, pues terminará costando mucho más de lo previsto originalmente. Entonces, que es un proyecto de los más importantes de esta administración, particularmente importantes para el gobierno del presidente López Obrador, algo con lo que no coinciden pues algunos sectores de la vida política y económica nacional, pero pues así son las cosas, es decisión del presidente de la República. Oiga, dicho lo anterior, a mí solo me resta agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta primera edición. Lo invito a que nos acompañe de igual manera a la 1 de la tarde, ¿no? A ver, ¿nadie más? Y me dio el avión, dice el señor John Espinosa. Y me dio el avión. Pásenla muy bien, nos vemos por la tarde, a la 1 de la tarde en la segunda edición. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.